¿Cómo están chicos, chicas? ¿Qué tal? En este vídeo vamos a aprender estas dos propiedades de logaritmos. Recordemos que en otro vídeo vimos dos propiedades de logaritmos también que tenían que ver con el logaritmo de una multiplicación y un cambio de base. En este vídeo quiero compartir con ustedes estas dos propiedades para complementar el vídeo anterior. Y en este caso bueno, en realidad tiene relación con el logaritmo de una división, ¿no? En este caso tenemos el logaritmo de una división, de una fracción, y pues este se transforma en el logaritmo de una resta de dos logaritmos más bien, ¿no? Se desglosa, se separa en una resta de dos logaritmos. El primer logaritmo tiene argumento el numerador y el segundo logaritmo tiene argumento el denominador. Y esta otra propiedad que estoy señalándoles con el cursor, con la flechita, nos habla de que el logaritmo de una potencia, de una cantidad que esté elevado a un exponente, pues lo que se puede hacer es transformarlo en otra expresión, de manera que el exponente que está dentro del argumento sale a multiplicar a todo el logaritmo. Bueno, acá ya tengo preparado algunos ejemplos. A ver, esto vamos a borrar, que no tiene nada que ver ahí. Y pues quiero mostrarles estos procedimientos o la manera en cómo podemos entender mejor estas propiedades. En estos ejemplos no vamos a buscar resultados. Lo que queremos es entender cómo es que funcionan estas dos propiedades. En el primer ejemplo tenemos el logaritmo de esta división que es 3w sobre 5 en base W. Y fíjense, lo que se acaba de hacer en este ejemplito es separar, ¿no? Lo que estamos haciendo es, estamos convirtiendo este logaritmo en varios, que sería en una resta en este caso. ¿Por qué? Porque el logaritmo de una división se transforma en una resta. 3w, que es numerador, es el argumento del primer logaritmo, y 5, que es el denominador, es el argumento del segundo logaritmo. Ahora, de acá para adelante vamos a aplicar algunas propiedades más. Aquí vamos a decir, esto va a ser igual a, escribiremos el logaritmo en base W de 3W. Bueno, lo voy a hacer de manera explícita, ¿no? 3 por W sería 3 por W menos el logaritmo, aquí vamos a anotar el logaritmo de 5, vamos a borrar, ahí está, logaritmo en base W de 5, que bueno, no se puede calcular porque no sabemos el valor de W. Y ahora observen que este logaritmo de esta multiplicación que es 3W, que ahorita les voy a mostrar, es este de acá, se puede transformar en una suma. Entonces decimos, esto va a ser igual, escribimos aquí el logaritmo de 3 en base W, más el logaritmo de W en base W, ¿no? Es decir que ese logaritmo de esta multiplicación, fíjense acá, se convierte en una suma. Aquí vamos a anotarlo con esta flechita. Entonces hemos desglosado el logaritmo de esa multiplicación en una suma. Y después copiamos, bueno, el anterior logaritmo que simplemente lo reescribimos, ¿no? Logaritmo en base W de 5. No sabemos cuánto es W, así que dejamos tal y cual está. Ahora, fíjense que en esta parte, a ver, aquí vamos a anotar, esto va a ser igual. Escribimos la primera cantidad, que es logaritmo de 3 en base W, más el logaritmo de W en base W es 1, porque tiene la misma base y argumento, menos logaritmo de 5 en base W. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer en este ejemplo es transformar, es convertir un logaritmo en varios, aplicando las propiedades que ya estamos conociendo de logaritmos. Bien chicos, chicas, vayamos al siguiente ejemplo. Fíjense que en este ejemplo tenemos el logaritmo de un tercio en base 2 elevado a la b. En este caso el exponente b está en el argumento, ¿no? Es parte del argumento en todo caso. Sería logaritmo de un tercio elevado a la b en base 2. Entonces, quiero que ustedes observen con detenimiento el exponente del argumento, que es b.
Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que ese exponente se puede ir delante del logaritmo a multiplicarlo. Se puede hacer eso. Y eso es justamente lo que vamos a hacer acá. Escribimos igual. Decimos b, el exponente que era b, lo llevamos ahora como un número, una cantidad, en todo caso, que va a multiplicar a este logaritmo, que es logaritmo de en base 2. Aquí vamos a escribir eso. Logaritmo en base 2 de 1/3. Aquí vamos a borrar esto de acá porque quiero escribirlo como paréntesis. Logaritmo en base 2 de 1/3. Ahora sí. Entonces, de este modo estaríamos utilizando esta otra propiedad que les estoy mostrando, ¿no? Que cuando tenemos un exponente en el argumento podemos llevarlo a multiplicar. Pero también observen que ahora se puede aplicar la misma propiedad del anterior ejemplo en este logaritmo. Entonces decimos esto va a ser igual a b por, abriremos paréntesis, y aquí vamos a tener el logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 3. Entonces ahí tenemos el logaritmo de una división que la hemos transformado en una resta. Entonces continuando, escribimos b, ¿no? Que no sabemos cuánto es, pero vamos a copiarlo. Y fíjense que acá el logaritmo de 1 en cualquier base pues es 0, ¿no? Es 0. El logaritmo de 1 en base 2, en base 3, en la base que ustedes quieran es 0. Y menos tenemos después el logaritmo de 3 en base 2. Bueno, esto con una calculadora tal vez podemos hallar el valor aproximado, pero obviamente vamos a redondear y no vamos a evitar hacer los redondeos en este caso, ¿ya? Finalmente nos quedaría b por, bueno, el 0 menos, el 0 es neutro, ¿no? 0 menos logaritmo de 3 sigue siendo lo mismo, decimos menos logaritmo de 3 en base 2. Y de este modo, lo que acabamos de hacer nuevamente es, aplicando las propiedades, este logaritmo de 1/3 en base 2, lo hemos transformado en varios y después también usando algunas consecuencias de la definición se llegó a esta expresión. Ahora, en este último ejemplo quiero mostrarles cómo sería el camino recíproco, ¿no? Es decir, como dice acá en el texto, lo que vamos a hacer es varios logaritmos se puede transformar en un solo logaritmo. Para eso, chicos, chicas, necesito que ustedes visualicen los coeficientes de cada logaritmo, es decir, los numeritos que están multiplicando a cada logaritmo, los que están delante de cada uno de los logaritmos. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad de vuelta, ¿no? Si hay un número que está multiplicando a un logaritmo, lo podemos ingresar como exponente del argumento. ¿Listo? Y lo mismo en cada uno de estos logaritmos. Pues vayamos a hacer eso. Aquí vamos a anotar, esto va a ser igual. Escribimos logaritmo natural. Y ahora el argumento es w menos 1. Entonces, este número 2 que está multiplicando este logaritmo ingresa como exponente, ¿no? Es la propiedad de acá que les estoy mostrando, pero al revés, ¿no? En sentido recíproco. El signo que sigue es menos. Escribimos ahora logaritmo natural de w, ¿no? Escribimos acá w. Y este 1/2 que está multiplicando al logaritmo ingresa como exponente. El signo que sigue es más. Y escribimos nuevamente logaritmo natural de, pues acá tenemos el argumento w menos 1, que está elevado a la 3, ¿no? Está elevado esto a la 3. Está elevado a la 3. A ver, acá vamos a corregir esto porque necesitamos dos exponentes, ¿no? Entonces acá vamos a decir w menos 1 es la base. Y está elevado a la 3 dentro del argumento, ¿no? Originalmente dentro del argumento. Pero lo que estamos haciendo ahora es que este 1/3 va a ingresar como exponente de todo este argumento. Entonces acá escribimos 1/3 como exponente de todo lo que estaba ahí en el argumento. Hasta ahí entonces todo bien, ¿no? Estamos ingresando el número que multiplica el logaritmo dentro del argumento como exponente. Aquí está el 2, el 1/2 y el 1/3, que eran números que multiplicaban, ahora están como exponentes. Ahora necesito que ustedes observen esta resta
esta resta de estos primeros dos logaritmos. Entonces, la resta de dos logaritmos se puede convertir en un solo logaritmo, pero de una división. Entonces acá vamos a anotar la división. En este caso el numerador tendría que ser la primera cantidad, que es w menos 1 elevado al cuadrado, y el denominador es w elevado a la 1 medio. Y si convertimos eso a raíz, sería raíz cuadrada de w. ¿Ya? Entonces, este segundo argumento se viene como denominador. Más, copiamos este signo más, que es el que sigue a continuación, logaritmo natural de. Acá vamos a tener que multiplicar estos dos exponentes, ¿no? W menos 1 elevado al cubo y todo eso elevado a la 1/3. Entonces tendríamos que decir W menos 1 elevado a 3 por 1/3 es 1, ¿no? 3 por 1/3 es 1. Ahí tenemos el resultado. Ahora sí, continuemos. Observen, chicos, chicas, que ahora en esta parte que les estoy señalando tenemos una suma de dos logaritmos. Y una suma de dos logaritmos, pues, se puede convertir en una multiplicación, ¿no? La suma de dos logaritmos se transforma en una multiplicación. A un solo logaritmo, obviamente. Entonces vamos a copiar la primera cantidad, que es w menos 1 elevado al cuadrado. W menos 1 elevado al cuadrado. El denominador es raíz cuadrada de w. Y para transformar una suma de dos logaritmos a una multiplicación, ¿no? a un solo logaritmo, pues en este caso w menos 1 viene a multiplicar acá, w menos 1. Y finalmente, aquí se puede hacer todavía un paso más, un procedimiento algebraico. Decimos logaritmo natural de. Fíjense que ahí se puede multiplicar esos numeradores, ¿no? Podemos multiplicar acá estos numeradores, es decir, w menos 1 al cuadrado por w menos 1 es eso elevado al cubo, ¿no? W menos 1 al cubo. Y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de w. Fíjense entonces, chicos, chicas, que en este otro ejemplito lo que estamos haciendo es transformar, estamos transformando, estamos convirtiendo varios logaritmos, a un solo logaritmo. En cambio, en los primeros dos ejemplos hemos transformado un logaritmo en varios. Lo que ustedes tienen que hacer es practicar en estas propiedades y adquirir esta habilidad de convertir un logaritmo en varios o reducir varios logaritmos en uno solo. Eso es todo. Nos vemos. Chao.